en base a estudios que funcionan como una especie de catálogo, ¿cierto?, de registro de especies, podemos asumir que seguirían esta especie de patrón, si nosotros nos fijamos en estas citas que tenemos acá. No obstante, los estudios de Baldovino y de Navarrete proponen que para el hemisferio sur eso no sería así, ¿cierto? Baldovino en el año 2003 propone que a medida que aumenta la latitud también habría la riqueza de especies, en este caso para el repositorio. Y lo mismo Navarrete, quien cambia esta propuesta, ¿cierto?, indicando que una mayor riqueza se encontraría a la latitud de Chile. Por lo tanto, no tenemos certeza básicamente de cuántas especies de chitones existen en toda la costa del Pacífico Este, ni tampoco cómo es su patrón de distribución o cómo podría estar afectado por procesos macroevolutivos, ¿cierto? Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es determinar el patrón de diversidad de los poliplacóforos en el gradiente latitudinal de la costa del Pacífico Este y el efecto de los procesos macroevolutivos asociados a este patrón, ¿sí? Para esto nosotros generamos una base de datos basando en un muestreo que se realizó desde el año 2014 en las costas de Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica y México. También revisión de literatura, que a la fecha hemos revisado más de 70 artículos al respecto de la especie que se viene en esta zona, y revisión de base de datos, tanto publicado online como en ejemplares de museo, ¿ya? Principalmente del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, Chile. Y lo que colectamos aquí fue, obviamente, la especie que se encontraba, ¿cierto?, la localidad, la latitud y el número de registros, ¿sí? Porque nosotros incluimos especies que presentaron un solo registro, ¿ya? Entonces, con esto nosotros tenemos una cobertura desde los 60 grados norte hasta los 55 grados sur, ¿ya? Desde el registro, o sea, la cobertura más amplia que se para este grupo de estudios, ¿ya? Para cada banda latitudinal estimamos la riqueza a nivel de especie, de género, de familia, y a partir de la riqueza de especie, ¿cierto?, se evaluó la simetría que tiene el patrón mediante el test de similitud de Mayo, y cuántas modas generan este patrón, ¿cierto? Lo que nosotros vemos al tener un patrón bimodal son dos bits, ¿cierto? Pero este puede ser producto de múltiples modas que se estén acumulando para generarlo, ¿ya? Eso es lo interesante que uno puede ver a través del modelo gaussiano-mixto, ¿sí? Además, en base a la cantidad de especies que nosotros obtuvimos, calculamos también el distintivo taxonómico, que nos va a permitir tener una idea de cómo serían los procesos macroevolutivos en este grupo, ¿sí? Además, también utilizamos las proporciones de especie género, especie familia y género familia para poder tomar un segundo acercamiento a estos procesos, ¿sí? Eso es en ausencia de una relación filogénica, ¿sí? Una reconstrucción filogénica. Luego nosotros incorporamos precisamente una reconstrucción filogenética, pero solamente para 100 especies, que son para las que encontramos secuencias disponibles tanto en Instagram como el profesor Cristian Ibáñez, ¿ya? Y basándonos en esta reconstrucción podemos estimar la diversidad filogenética, la cual evaluamos si estaba correlacionada con esa especie, y por lo mismo también evaluamos una diversidad filogenética estandarizada, ¿ya? ¿Qué encontramos? A la fecha hemos registrado 178 especies de chitones para toda la costa del Pacífico Este, ¿ya? De las cuales 130 especies se encuentran solamente en el hemisferio norte, 30 especies en el hemisferio sur y son 18 especies compartidas entre ambos hemisferios, ¿ya? En términos de los géneros, contamos 39 géneros, habiendo géneros endémicos o sea, no endémicos, pero que son exclusivos de cada hemisferio, y géneros compartidos. Y en términos de familias, son 10 familias que están presentes en ambos hemisferios, y, 8 familias que están en ambos hemisferios, y 2 familias que están solamente en el hemisferio norte, que serían Psicoplácides y Proteomitónides, y las familias Caloritónides y Hemiántides estarían solamente en el hemisferio sur, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver precisamente la curva de riqueza de especies, ¿cierto? En azul, la de riqueza de géneros y riqueza de familia. Y como pueden observar, la cantidad de especies y como les mencioné también, la cantidad de especies que encontramos para el hemisferio norte es abundante en comparación con la que encontramos para el hemisferio sur, ¿sí? Esto evidentemente sustenta y se ve perfectamente estadístico de un patrón asimétrico, ¿cierto? Y lo interesante aquí es que el modelo gaussiano-mixto reconoce 4 agrupaciones faunícolas. Una que corresponde a la zona de América del Sur, luego otra que está aquí entre los serios 20 grados, luego otra que está asociada al Golfo de California y por último una asociada a los fiordos del norte de América, ¿sí? Cuando observamos la relación entre especie-familia, especie-género y género-familia,
observamos que la relación de especie por familia sigue un patrón similar a la riqueza de especies, ¿sí? Y no en el caso de las relaciones las cuales son similares incluso entre ambos hemisferios. El distintivo taxonómico nos permite identificar cuándo historia evolutiva compartidas exacta o poco, ¿cierto?, en los grupos que estamos observando. Y en este caso podemos observar que en el hemisferio sur, aquí arriba, encontramos grupos muy diversos, ¿cierto? Son pocas especies, como veíamos en el primer gráfico, pero donde es bastante distinto en comparación a lo que encontramos aquí, ¿cierto?, en esta zona sur, donde tenemos pocas especies, pero que además son del mismo nivel. Luego, como les comentaba, estimamos la correlación que existe entre la diversidad y la diversidad filogenética, en este caso es alta, ¿cierto? Por lo que se realiza una diversidad filogenética estandarizada, que básicamente es generar una reutilización de los datos para poder estimar una distribución y ver si la distribución observada o la diversidad observada es menor a lo que uno esperaría. Y en rojo podemos observar los valores que serían menores a lo que esperamos. Si se fijan, las zonas del hemisferio sur es concordante con la que veíamos la diversidad taxonómica, ¿sí? Indicando que esta zona también, ahora basándonos en la filogenia, la historia evolutiva compartida sería menor de lo que uno esperaría entre los linajes. Entonces, nosotros podemos evidenciar claramente que tenemos un patrón de distribución bimodal, perdón, para los tritones del Pacífico, ¿cierto? Del Pacífico. Pero, ¿por qué tenemos más especies en el hemisferio norte? La principal hipótesis que trata de dar cuenta o responder esto es la hipótesis de disponibilidad de área por costa rosa, que dice que mientras más especies podemos tener. Esto podría aplicarse en otros modelos, sí, pero para los tritones no mucho, ya que están limitados al intermareal rocoso. Por lo tanto, no vemos que sea muy factible, pero sí podemos ver un efecto del proceso de diversificación, que lo voy a tomar un poquito más adelante. ¿Y a qué se debería este patrón bimodal? Bueno, la hipótesis propuesta por Charcar y colaboradores sugiere que las especies tienden a evolucionar por los descendientes de especies manteniendo tolerancia térmica. Y por lo tanto se asocian siempre a los límites térmicos anteriores, generando esta especie de patrón bimodal. Lo que nosotros observamos es que tendría que estar dado precisamente por los procesos de diversificación, que podemos evidenciar, sobre todo en el hemisferio sur, son menores a lo que uno podría esperar. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos a analizar la literatura, los datos que tenemos para estos grupos, podemos observar que en términos de diversificación, la diversificación tanto en el hemisferio norte, perdón, para el género Mompalia, como para Tonice en el hemisferio sur, son procesos recientes, ¿cierto? Que datan en este caso, por ejemplo, los últimos 20 millones de años y acá también 16 millones de años. ¿Sí? Son procesos de diversificación recientes. Y en términos de extinciones también, podemos observar que el registro fósil, ¿cierto?, mucho más abundante en términos de registro y también en el número de especies, en un periodo reciente. ¿Sí? ¿Qué sugeriría esto? Bueno, básicamente que hay un efecto del proceso macroevolutivo reciente sobre el patrón que estamos observando del policacóforo, y esto, si bien no contamos con datos con muchos datos de fósiles de policacóforo para el hemisferio sur, sí tenemos datos de otros moluscos, con los cuales podemos observar que precisamente la extinción ha sido fuerte justamente en la región que nosotros estamos observando. ¿Sí? Entonces, eso sería básicamente agradecer aquí a todos